Bueno, acá tenemos, los voy a mencionar uno por uno, a los diputados que tenemos esta noche. Tenemos, Adrián Pérez. Yo voy a decir primero el rasgo que le veo a cada uno, ¿no? Adrián Pérez es un hombre muy conciliador, muy firme, pero muy conciliador. Atravesó la época en que ser diputado era ser como ignorado, sí, y la bancó, ¿no? Está en Coalición Cívica. Está Eduardo Amadeo, que es un hombre muy prudente, muy tranquilo también, tranquilo. Está Burjaile, nunca le digo bien la película. Esa Y me tiene loco, No, Burjaile, la Y. Si quiere la sacamos la Burjaile, que es diputado radical y del campo al mismo tiempo, ¿no? Y está el niño terrible de esta mesa, que es Omar de Marqui, demócrata por Mendoza, que ha tirado nada menos que un proyecto de juicio político a la Presidenta de la Nación, ¿no? ¿Usted está tranquilo con eso o no? Claro, lo que sucede en realidad es que nos sorprendemos, pero no nos sorprende el avasallamiento diario, permanente, constante que la Presidenta le infringe, ya no a la oposición, a tal o cual juez, sino a las instituciones. Se levanta todas las mañanas a ofender, a agredir. Digo, lo que pasó con el dictado del decreto 298 fue algo terrible, intolerable desde lo institucional, pero más intolerable desde lo moral. Nos lo vomitó en las narices mismas de la Asamblea Legislativa, de diputados y senadores juntos. Se arrogó facultades legislativas de manera extrema. Se arrogó facultades judiciales, porque con ese dictado lo que hacía era puentear el decreto 2010 del Bicentenario. Eso es lo grave. Yo cuando planteo juicio político lo que estoy diciendo, bueno, esta es una herramienta que la Constitución establece, es una herramienta democrática por excelencia, porque es la herramienta que intenta corregir las desviaciones de poder. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es si queremos jugar en el marco de las leyes o no. Si queremos reglas justas y parejas para todos, reglas de juego o no. Omar, es también funcional, desde el punto de vista legalista, me parece que no tiene discusión, pero es absolutamente funcional políticamente a la autovictimización del gobierno. Sí, pero yo no creo en eso. La verdad es que en esto yo ya no quiero ser más políticamente correcto. Lo que quiero es que cumplamos la ley. O sea, vamos a vivir en un país, en una república con división de poderes, a ver si nos conviene o no nos conviene. Porque si no, yo escucho algunas voces también, bueno, no, vamos a acordar, pero la pocha, quien tiene que convocar ese acuerdo es la Presidenta, que es quien tiene el poder real en el día a día. Qué fácil que lo resuelve con una llamada de teléfono a cada uno de los presidentes de bloque o líderes opositores. En Olivos, ni siquiera en la Casa Rosada, porque hay mucho lío. En Olivos, 3, 4 horas a hablar del país. Hablar. Yo creo, si me permiten, que sí, el tema de la autovictimización a mí me importa poco. Porque una presidenta con 20% de imagen positiva, en realidad hasta puede suceder que algunos de los que a quienes ella le dice me están queriendo echar, están pensando andate. Claro, qué bueno. Claro, qué suerte. Nosotros lo que tenemos ahora es un deber ético mucho más importante en la línea de lo que decía Omar, que es no solamente que funcione, tenemos que pensar en el 2010 y en el 2011, Mariano. Porque además este juego perverso que están armando los Kirchner, yo me lo he metaforizado como le están queriendo poner la soga al cuello al próximo presidente también. Si uno mira lo que está pasando con la economía, y lo que está pasando con la política, y lo que está pasando con las cuestiones sociales, empieza a tener la imagen de que esta conducta incierta políticamente, casi psiquiátrica de los Kirchner, tiene otro objetivo, que es condicionar al próximo. Entonces, los que estamos en esta mesa, que cada uno tiene su presidenciable, cada uno forma parte de un proyecto, pero todos tenemos una responsabilidad. Lo que tenemos que hacer es pensar en 2010 y en 2011 a pesar de los Kirchner. Que Cristina diga lo que se le dé la gana. Nuestro deber ahora es evitar que avance la crisis, o tratar de ordenar la economía, dar un shock de institucionalidad y entre nosotros discutir los proyectos estratégicos. Y que Cristina diga que eso es destituyente. A mí me importa poco. A ver, pero Eduardo, perdón. Eso está muy bien desde el punto de vista autónomo del Parlamento. Sí. Pero si ellos avanzan, es la pregunta que le hacemos a Felipe Solá al principio, si ellos avanzan en estas posiciones
por ejemplo, dan lugar a que haya un pedido de juicio político o que la coalición cívica presente una denuncia penal. No es tan fácil como decir, nosotros hacemos nuestro juego y ella que haga lo que quiera. Obvio, esto es una situación de corto y largo plazo. Obviamente que nos van a poner un problema gravísimo si incurren en desacato. Si Marcó del Pont no se quisiera ir del Banco Central, obviamente esto no es fácil, pero tenemos que jugar con no lo digo frívolamente, tenemos que actuar con esta mirada conjunta del corto y el largo, porque si no caemos en la trampa del corto plazo de los Kirchner, que es enfermo. Es el gran rol del Parlamento, me parece, es limitar lo que parecía ilimitado, que era el poder de los Kirchner. Y creo que eso se va a cumplir. Por eso que a veces las medidas y la alegría un poco del kirchnerismo, que uno lo veía reflejado hasta en la cara del propio Néstor Kirchner cuando la presidenta anunciaba el nuevo decreto. Esa tiene un sonrisa, efecto... había que congelarla. Sí. La sonrisa que tuvo él cuando él anunció que los boqueteros estaban entrando por atrás, fue una sonrisa, no sé, no quiero calificarla, pero una satisfacción, Sí, ¿no? pero, Una especie de satisfacción, como diciendo, miren la que les hicimos. Pero me da la sensación de que si hay un Parlamento que entiende la responsabilidad que tiene, y creo que tiene una enorme responsabilidad para la Argentina de estos próximos 2 años, ese poder ya no es más ilimitado, con lo cual la trampa dura una semana. Claro, pero digo, ahí donde tiene que estar el Congreso, ¿no?, para poner freno. Yo creo que el decreto ese, sea por la acción de la justicia suspendiendo con una medida cautelar, sea por la acción que va a desarrollar el Parlamento esta semana planteando la nulidad de ese decreto, digo, la trampa o el poder ilimitado ya no existe más. Ahora le hago la pregunta. Ese me parece que es Le hago la pregunta de la Presidente. Perfecto. Supongamos, no hay decreto por el Congreso o por la justicia. ¿Cómo se paga la deuda este año? Los vencimientos. No, vamos por partes. Acá con el problema de la deuda hay 2 cuestiones, una de forma y una de fondo. La cuestión de forma, que no es menor, porque no hemos empezado a discutir el problema de fondo. El artículo 75 de la Constitución le da al Parlamento el arreglo de la deuda interior y exterior. Este es el primer punto. Por lo tanto, el Parlamento delega en el Banco Central esa autoridad. Y el Banco Central, en su artículo 3, dice expresamente que solamente recibirá órdenes del Congreso de la Nación y no puede el Ejecutivo ordenar al Banco Central. Estas son las cuestiones primero de forma que por ahí la gente dice cómo es, pero vamos por partes. ¿Qué dice el artículo 1 del decreto? El Banco Central deberá transferir, ya casi con una cuestión autoritaria. Entonces, lo que estamos discutiendo acá es que hay un avasallamiento del poder del Congreso. Este es el primer punto, porque no le corresponde al presidente. Tampoco en el caso de un decreto de necesidad de urgencia, porque la propia Corte en algunos fallos ha dicho cuáles son los casos de urgencia, no los casos de necesidad. Y ha dicho que es cuando los legisladores no se pueden reunir, cuando hay cuestiones climáticas o cuando hay conmoción interior. Estos son los casos. Y ninguno de estos sucede. Entonces, ¿cómo se paga la deuda? Pero se paga muy fácil. Primero que tenemos que pagarla en agosto, con lo cual se puede mandar un proyecto de ley. Cuando mandás un proyecto de ley, vamos a empezar a ver cuáles son los presupuestos de ingresos y cuáles son los presupuestos de egresos. Pero hay un agujero de 55.000 millones. Para mí pasa lo siguiente. Primero lo que hay que decir, porque la presidenta lo pone en términos... binarios. No, claro. La presidenta dice, ¿es mediante la utilización de reservas o es default? Primera mentira. Porque acá lo que hay que señalar es, si hay algo que estamos de acuerdo, creo que todos los bloques, más allá de las distintas miradas, absolutamente todos los bloques, es los vencimientos de deuda se tienen que afrontar. Y tiene que haber pago de esos vencimientos. Algunos de los bloques planteamos la necesidad de crear una comisión de investigación de la deuda, efectivamente, pero que eso no veda la necesidad de seguir afrontando los vencimientos que existen. Así que sobre eso, digo, no hay dudas. La segunda cuestión es, hay una forma de pagar la deuda que fue la forma diseñada por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo envió el año pasado un proyecto de presupuesto que dijo, para pagar la deuda, esta es la forma. Y eso lo aprobó el Congreso. Fue aprobado por el Congreso, por la mayoría del kirchnerismo. Entonces, no me quieren dejar pagar, no. Hay una previsión para pagar que fue una iniciativa del Poder Ejecutivo apoyada por su propio bloque. Esa iniciativa efectivamente establece una forma que es establecer un monto de endeudamiento de 55.000 millones. Y lo que el gobierno dice ahora es, yo no quiero ese endeudamiento. Entonces lo que digo es, primera cuestión, que vayamos al Parlamento y si inseremos las cifras, tanto de las reservas
como presupuestaria. Claro. Porque yo lo que quiero saber es cuáles son las reservas. Porque Bueno, acá, Adrián, cuando hablamos de la pero, reserva, primera cuestión, hablamos de la reserva, un segundo, ¿no? Pero hablan de 48.000 millones de dólares, 17.000 millones de excedentes. En esas reservas, en ese activo, cuentan, por ejemplo, los encajes en dólares. Es decir, lo que los bancos ponen en el Banco Central. Resulta que eso es una garantía de los ahorristas locales. ¿Por qué lo cuentan ellos como su activo? Y los pasivos no lo cuentan, es decir, todas las deudas del central. Entonces, como todo es una mentira, como el INDEC es una mentira, como la inflación es una mentira, claro. la reserva central es una mentira y el presupuesto es otra mentira. Y esto es lo que tenemos que decir, porque el gobierno ya ha establecido gasto por 55.000 millones de pesos que no estaban previstos en ese presupuesto y que nosotros no hemos discutido. Esto es una información que la ha planteado inclusive Claudio Lozano como una información oficial. Entonces, acá lo que el gobierno no es que va a sacar las reservas y va a terminar con lo previsto como endeudamiento en el presupuesto. El gobierno piensa sacar las reservas, mantener el endeudamiento y seguir gastando como quiere. Además, Y en eso el Parlamento tiene que decir, no, tenemos que venir a discutirlo acá. ¿Tenemos que ir a un corte? ¿Puede ser? Sí, vamos a ir a un corte y enseguida volvemos. Ya seguimos. No se inquieten. Pensé que iba a decir.